Recuerda que los audiolibros que se suben a este canal tienen como objetivo que finalmente te decidas a obtener el libro, ayudar a personas que requieran de un acompañamiento en la lectura o derivados. Por favor, colabora con los autores para poder seguir compartiendo. Sin ellos esto no sería posible. La casa en el mar más azul, de T.J. Klune, capítulo 6. En justicia hay que aclarar que a Linus Baker le importaban los niños cuyos casos tenía que estudiar. No creía que alguien con un trabajo como el suyo pudiera carecer de empatía, aunque no era capaz de entender cómo alguien como la señora Jenkins hubiera sido trabajadora social antes de que la ascendieran a supervisora. Así pues, ante algo que se percibía como una amenaza y aunque le daba la impresión de que este mundo estaba patas arriba, Linus hizo lo único que podía: intentar proteger a los niños. Talia soltó un graznido de indignación cuando él la empujó tras de sí hacia donde estaban Sal y Chauncey. ¿Pero qué hace? Él no le prestó atención, pues el zumbido en los oídos que notaba desde que había llegado a la isla se había convertido en un fuerte rugido. Dio un paso hacia la puerta abierta y habría jurado por todo lo que temía que la oscuridad del exterior se había vuelto, de algún modo, aún más oscura. Temía que si salía al porche las estrellas del firmamento se borrarían y no quedaría más que una noche eterna. —¿Qué pasa? —susurró Chauncey tras él. —No tengo idea —respondió Talia irritada. Sal soltó un ladrido nervioso, un gañido agudo. —Seguramente —convino Talia. Linus avanzó otro paso hacia la puerta. Habría debido imaginar que aceptar esa misión sería lo último que haría en su vida. Se preguntó si Lucy ya había liquidado al señor Parnassus y a la persona o monstruo que se encontraba en el edificio principal con ellos. No tenía manera de saber si Altísima Dirección había omitido informarle de otras cosas. Si el camino estaba despejado, tal vez podría conseguir llevar a los niños hasta el coche. Tendría que meter a Calíope en el transportín, pero prefería enfrentarse a la gata furiosa que a un demonio. No sabía cómo los sacaría de la isla, pero salió al porche. En efecto, estaba más oscuro, tal vez más de lo que habría estado nunca. Apenas distinguía las flores que bordeaban la tarima. Todo lo demás se perdía en la negrura. Era como si la noche hubiera cobrado vida y engullido el mundo. Linus sentía el hormigueo eléctrico en la piel. —Hola —dijo una voz dulce a su lado. Con un grito ahogado, Linus volvió la cabeza. Ahí, de pie en el borde del porche, había una criatura. Lucy estaba exactamente igual que en la fotografía. El viento le revolvía el cabello negro y tenía los ojos rojos con el contorno azul. Parecía muy pequeño, pero la sonrisa en sus labios estaba torcida en una mueca desdeñosa y los dedos se retorcían pegados a sus costados, como si estuviera conteniendo a duras penas el impulso de abalanzarse sobre Linus y arrancarle las extremidades una a una. —Me alegro de verle —canturreó Lucy antes de soltar una risita. —Sabía que vendría, señor Baker, aunque cuando acabe con usted deseará no haber venido. La sonrisa se ensanchó hasta que parecía que el rostro se le iba a partir en dos. Unas llamas surgieron tras él, aunque por alguna razón no incendiaban la casa, y Linus no sintió que irradiaran calor. —Voy a disfrutar esto mucho más de lo que sé. ¡Basta, Lucy! Y de repente fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor de apagado. Lucy rezongó, y el brillo rojo desapareció de sus ojos. El fuego se extinguió. La negrura reculó, y los últimos rayos del ocaso aparecieron en el horizonte. Las estrellas resplandecían, y Linus alcanzaba a ver el edificio principal al otro lado del camino. —Solo me divertía un poco —murmuró Lucy, restregando la suela del zapato contra el suelo del porche. —Soy el fuego eterno, soy las tinieblas más profundas de... —Eso no te libra del baño después de la cena —dijo la voz, y a Linus el corazón le dio un vuelco. —¿Qué te parece si dejamos el fuego eterno y las tinieblas profundas para mañana? Lucy se encogió de hombros. —Vale. Pasó corriendo junto a Linus en dirección a la casa, llamando a voces a Talia y a Chauncey. —¿Habéis visto lo que he hecho? El tío estaba muerto de miedo. Linus desvió la vista del porche. Ahí, de pie sobre el césped, había un hombre. Linus nunca había visto a nadie parecido. Era alto y delgado. Tenía el cabello claro, hecho un desastre, con los mechones apuntando en direcciones extrañas. Se le estaban encaneciendo las sienes. Sus negros ojos relucían y centelleaban en la penumbra. Su nariz aguileña tenía un bulto en el centro, como si se lo hubiera roto mucho tiempo atrás y no se hubiera soldado bien. Sonreía, con las manos entrelazadas por delante. Tenía los dedos largos y estilizados, y jugueteaba con los pulgares. Llevaba un chaquetón de marinero verde con el cuello levantado para protegerse de la brisa marina. Sus pantalones parecían demasiado cortos para sus largas piernas. El dobladillo, que le quedaba por encima de los tobillos, le dejaba al descubierto unos calcetines rojos. Iba calzado con unos zapatos de puntera vega blancos y negros. —Hola, señor Baker —saludó a Arthur Parnassus en tono socarrón—.
Bienvenido a la isla de Marcias. Hablaba con voz más alegre de lo que Linus imaginaba, casi como si entonara cada palabra como una serie de notas musicales. Espero que su viaje haya sido placentero. El mar a veces se pica un poco durante la travesía. Merl es... Merl. Al fin y al cabo, se crió en la aldea. Linus estaba estupefacto. Recordaba la fotografía borrosa del dossier. En ella, el señor Parnassus parecía recortado contra un fondo azul y no sonreía. Sin embargo, allí, delante de él, tenía una ceja arqueada con un gesto jovial, y Linus se quedó mirándola, seguramente durante más rato del que habría sido apropiado. Parecía más joven en persona. Aparentaba mucho menos de los 45 años que tenía. Conservaba el rostro tan lozano como los jóvenes que se presentaban en el de Joma, con sus flamantes títulos e ideas sobre cómo debían ser las cosas y no sobre cómo eran en realidad. No tardaban en poner los pies en la tierra. No había lugar para el idealismo en la administración pública. Linus sacudió la cabeza, intentando despejar la mente. No era propio de alguien de su posición quedarse ahí, contemplando boquiabierto al director de un orfanato. Otra cosa no, pero Linus Baker era un profesional como la copa de un pino, y tenía una misión que cumplir. ¿Suele recibir a sus invitados con amenazas de muerte y destrucción, señor Parnassus?, preguntó con severidad, intentando recuperar el control de la situación. Al señor Parnassus se le escapó una risita. No es lo más habitual, aunque he de reconocer que no recibimos a muchos invitados. Por favor, llámame Arthur. Linus escuchaba el guiriguey de voces a su espalda, en tensión. Le incomodaba que alguien como Lucy estuviera detrás de él, fuera de su vista. Creo que seguiré llamándole señor Parnassus, y deberán dirigirse a mí como señor Baker mientras dure esta visita, los niños y usted. El señor Parnassus asintió con una satisfacción mal disimulada. Linus no sabía muy bien qué aspecto de la situación podía dar pie a esa reacción. Se preguntó si el hombre se estaría mofando de él, y una oleada de indignación se apoderó de él. Consiguió contenerla antes de que le crispara las facciones. Pues lo dejaremos en señor Baker. Le pido disculpas por no haberlo recibido en persona tras su desembarco. Echó un vistazo a la casa por encima del hombro de Linus antes de posar de nuevo la vista en él. Lucy me tenía entretenido en otros menesteres, aunque sospecho que intentaba impedir que me enterara de su presencia. Esto dejó patidifuso a Linus. ¿Es capaz de hacer eso? El señor Parnassus se encogió de hombros. Es capaz de muchas cosas, señor Baker, aunque me imagino que tendrá ocasión de comprobarlo usted mismo. Ese es el motivo de su visita, ¿verdad? Finn nos ha informado de su llegada, y Lucy ha decidido brindarle una bienvenida especial, muy a su estilo. Especial, repitió Linus con voz débil. Curiosa forma de describirlo. Dio un paso hacia el porche. Este es un lugar poco corriente, lleno de cosas que creo que usted no ha presenciado antes. Lo mejor sería que rompa con sus ideas preconcebidas, señor Baker. De ese modo, su visita le resultará mucho más agradable. Esto irritó a Linus. No he venido a pasar una estancia agradable, señor Parnassus. No estoy de vacaciones. El departamento encargado de jóvenes mágicos me ha enviado para determinar si el orfanato Marcias debe seguir funcionando como hasta ahora, o si hay que tomar otras medidas. Debería usted tener eso bien presente. Encontrarme a los niños corriendo desbocados por ahí sin supervisión alguna no ha sido el mejor comienzo. Sus palabras no parecieron afectar mucho al señor Parnassus. ¿Corriendo desbocados, dice? Fascinante. Y sé muy bien cuál es el objetivo de su visita. Lo que no tengo muy claro es si usted lo sabe. ¿Y eso a qué viene? Cuando Linus creía saber por dónde iba el director, éste le salió por otro lado. Le ha regalado un botón a Theodore. Linus pestañeó. ¿Cómo dice? El señor Parnassus se encontraba al pie de los escalones. Linus apenas lo había visto moverse. Un botón, repitió el director despacio. De latón. ¿Se lo ha regalado usted a Theodore? Ya, bueno, es lo primero que me he sacado del bolsillo. ¿De dónde salió? ¿A qué se refiere? El botón, señor Baker, dijo. ¿De dónde salió el botón? Linus retrocedió un paso. No acabo de entender de qué me habla. El señor Parnassus asintió. De las cosas insignificantes, de esos pequeños tesoros que descubrimos sin saber de dónde provienen, y aparecen cuando menos lo esperamos. Bien pensado, es hermoso. Le ha gustado mucho. Ha sido todo un detalle por su parte. Pero si prácticamente me han ordenado que se lo diera. ¿De veras? Hay que ver. Estaba en el porche, frente a Linus. Era alto, mucho más alto de lo que parecía cuando se encontraba en la hierba delante de la casa. Linus tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Tenía una peca en forma muy parecida a un corazón debajo del ojo izquierdo, y un mechón de pelo le había caído sobre la frente. Linus dio un leve respingo cuando el señor Parnassus le tendió la mano. Se quedó contemplándola por un momento hasta que salió de su embobamiento y se la estrechó.
La piel era fría y seca, y cuando los dedos se enroscaron en torno a los suyos, Linus sintió un ligero toque de calidez en un rincón de su mente. «Encantado de conocerle», dijo el señor Parnassus, sea cual sea el motivo de su visita. Linus apartó la mano, notando un hormigueo en la palma. «Lo único que pido es que me permita cumplir con mis obligaciones sin interferir». «Por los niños». «Sí», dijo Linus. «Por los niños. Después de todo, son lo más importante». El señor Parnassus le escudriñó el rostro, aunque Linus no sabía en busca de qué. «Bien», dijo al cabo de un rato. «Me alegra que hayamos empezado con tan buen pie. Este mes promete ser de lo más clarificador». «Tan buen pie no diría yo». «¡Niños!», gritó el señor Parnassus. Se agachó con agilidad para recoger con una mano la ropa que Sal había dejado tirada. «Acercaos, haced el favor». Linus oyó una avalancha de pasos detrás de él, algunos pesados, otros que sonaban como chapoteos. Se llevó varios empujones cuando pasaron corriendo junto a él. Sal, convertido en un pequeño pomerania, iba el primero, soldando ladridos nerviosos. Esquivó a Linus antes de ponerse a dar saltos frente al señor Parnassus, meneando el rabo. «Hola, Sal», dijo el director bajando la vista. Luego, para sorpresa de Linus, emitió un ladrido agudo y breve. Sal respondió ladrando varias veces antes de arrancar a correr hacia la casa. «¿Ha traído usted un gato?» Linus lo miró con la boca abierta de par en par. «¿Usted sabe hablar?» «¿Con Sal?», preguntó el señor Parnassus. «Claro, es uno de los míos. Es fundamental. Talia, gracias por acompañar al invitado en un recorrido del jardín. Ha sido muy amable por tu parte. Chauncey, dudo que haya un botones mejor en el mundo». «¿En serio?», farfulló Chauncey, con los ojos balanceándose sobre los péndulos. «¿En el mundo entero?», hinchó el pecho. O más bien pareció que lo hinchaba, porque hasta donde alcanzaba a ver Linus no tenía pecho. «¿Has oído eso, Talia? ¡El mundo entero!». Talia soltó un resoplido. «Lo he oído. Dentro de nada tendrás tu propio hotel». Alzó la mirada hacia Linus, acariciándose la barba. «De nada por no romperte la crisma con la pala cuando tenía la oportunidad». Pareció avergonzarse cuando el señor Parnassus emitió una serie de sonidos graves y guturales, casi como si se estuviera atragantando. Linus tardó un momento en percatarse de que estaba hablando en nómico. Talia exhaló un suspiro profundo y melodramático. «Lo siento, señor Baker. Le prometo que no le romperé la crisma con la pala. Hoy». Dicho esto, bajó los escalones con Chauncey y se encaminaron hacia el edificio principal. Un escalofrío le bajó a Linus por la espalda cuando oyó que el suelo crujía tras él. Lucy apareció junto a ellos y le dedicó a Linus una sonrisa de maníaco. Daba la impresión de que no parpadeaba. «¿Sí?», preguntó Linus con una voz ronca y débil. «¿Te puedo ayudar en algo?» «No», respondió Lucy, ampliando la sonrisa. «No puede. Nadie puede. Soy el padre de las serpientes. El vacío en el...». «Ya está bien», lo interrumpió el señor Parnassus en tono desenfadado. «Lucy, te toca a ti ir a ayudar a la señorita Chapelwhite en la cocina. Se hace tarde. Manos a la obra». Lucy suspiró como si se desinflara. «Oh, ¿de verdad?» «De verdad», dijo el señor Parnassus, agachándose para darle unas palmaditas en el hombro. «Anda, vete. Sabes que no le gusta que te escaquees de tus responsabilidades». Refunfuñando entre dientes, Lucy bajó los escalones a saltos. Cuando llegó al césped, miró por encima del hombro a Linus, que notó que le temblaban las rodillas. «Es puro teatro», aseguró el señor Parnassus. «En realidad, le encanta trabajar en la cocina. Creo que está montando un numerito por usted. Es cuentista como él solo». «Creo que necesito sentarme», dijo Linus entumecido. «Por supuesto», contestó el señor Parnassus con desenvoltura. «Ha sido un día largo para usted». Se recogió la manga de la americana para dejar al descubierto un reloj grande. «La cena es a las 7:30, así que aún le queda un rato para instalarse y ponerse cómodo. La señorita Chapelwhite ha preparado un banquete en su honor para darle la bienvenida a Marsayas. Me dicen que habrá pastel de postre. Me encanta el pastel». Le estrechó la mano a Linus de nuevo y le dio un ligero apretón. El otro levantó la mirada hacia él. «Sé por qué ha venido», agregó por lo bajo. «Y sé que ejerce usted un cargo de alta responsabilidad. Lo único que le pido es que mantenga la mente abierta. ¿Podrá hacerme ese favor?» Linus retiró la mano, sintiéndose descentrado. «Haré lo que tenga que hacer». El señor Parnassus asintió. Parecía que iba a añadir algo más, pero en vez de ello sacudió la cabeza. Giró sobre los talones, bajó del porche y se adentró en la oscuridad, en pos de las criaturas que tenía a su cargo. No volvió la vista atrás. Linus apenas recordaba haber recorrido el pasillo en dirección a su alcoba. Se sentía como si estuviera atrapado en un sueño extraño del que no sabía cómo escapar. Esta sensación persistía cuando pasó frente a la puerta del diminuto baño y advirtió que habían colocado sus artículos de aseo personal en un estante bajo el espejo. «¿Qué?
preguntó, sin dirigirse a nadie en particular. La habitación al final del pasillo era poco espaciosa, pero funcional. Frente a la ventana con vistas al acantilado que se precipitaba hacia el mar había una mesita con una silla pegada a ella. Junto a lo que parecía la puerta del armario había una cómoda. Una cama con un edredón demasiado grande estaba arrimada a la pared opuesta. Calíope yacía sobre la almohada, con la cola enroscada en torno a ella. Cuando él entró, abrió un solo ojo para seguir sus movimientos. Linus abrió la boca con la intención de decirle algo, pero las palabras se le atragantaron. Su maleta se encontraba sobre la cama, abierta y vacía. Se abalanzó hacia ella. —¿Dónde están mis cosas? Calíope bostezó y acomodó la cara entre las patitas, respirando hondo. Los dosieres de los niños y el señor Parnassus seguían bien guardados en un lateral, con la cremallera cerrada. No parecía que nadie hubiera hurgado en ellos. Sin embargo, su ropa había desaparecido, y también miró alrededor, desesperado. Allí, en el suelo, cerca de las mesas, se hallaban los cuencos de Calíope. Uno estaba lleno de agua y el otro del pienso seco que Linus le daba, cuya bolsa estaba al lado de la mesa. Encima de ésta descansaba su ejemplar de normas y reglamentos. Se acercó al armario y abrió las puertas de golpe. Sus camisas, corbatas y pantalones estaban cuidadosamente colgados en las perchas. Junto a ellos se encontraba la única chaqueta que había llevado consigo, aunque no estaba muy seguro de que fuera a necesitarla. Sus mocasines de recambio estaban en el suelo. Dejando las puertas abiertas, se dirigió hacia la cómoda. Dentro, dispuestos ordenadamente, estaban sus calcetines y ropa interior. El siguiente cajón contenía su pijama y las únicas prendas informales que había metido en la maleta, un pantalón y un polo. Se apartó despacio de la cómoda hasta que sus piernas toparon con el borde de la cama. Se dejó caer y se quedó sentado sobre el colchón, contemplando los cajones y el armario abierto. «Me parece que la situación me supera», le comentó a Calíope. Ella no expresó opinión alguna al respecto. Sacudiendo la cabeza, él extendió los brazos hacia su maleta, sacó las carpetas y la apoyó sobre sus piernas. «Insensato», refunfuñó. «La próxima vez entérate de dónde te has metido». Respiró hondo antes de abrir la carpeta, que estaba encima del todo. «Ah», dijo casi sin aliento, al leer algo sobre un guiberno llamado Theodore. «¿Qué?», jadeó cuando abrió el expediente de un muchacho de 14 años llamado Sal. No consiguió emitir sonido alguno cuando llegó al dossier de Talia, aunque una gota de sudor le resbaló por la frente. Estaba en lo cierto al respecto de Fi, era un espíritu del bosque, y muy poderoso. Se estremeció al leer la información sobre un chico llamado Chauncey. Contaba 10 años, y en la línea correspondiente al nombre de la madre aparecía la palabra desconocido. Lo mismo ocurría con el nombre del padre, y con la especie. Al parecer nadie sabía muy bien qué era Chauncey en realidad. Y ahora que Linus lo había visto en persona, tampoco estaba muy seguro. Altísima Dirección tenía razón. Los niños eran distintos de todos los que había conocido. Se planteó muy en serio rehusar la invitación a cenar y taparse hasta la coronilla con el grueso edredón para aislarse del extraño mundo en el que se encontraba. A lo mejor, si dormía, las cosas tendrían más sentido cuando despertara. Pero entonces empezaron a gruñir las tripas y cayó en la cuenta de que tenía hambre. Un hambre voraz, de hecho. Se dio unos golpecitos en la nada despreciable barriga. «¿Por qué no te comportas?». Su estómago gorgoteó de nuevo. Linus suspiró. Y por eso acabó de pie frente a la puerta del edificio principal, armándose de valor. «Es como cualquier otra misión», murmuró para sí. «Ya te has visto en lindes parecidas. Ánimo, muchacho, tú puedes». Alzó la mano y golpeó 3 veces la puerta con el aldabón de metal. Se quedó esperando. Al cabo de un minuto volvió a llamar. Seguía sin obtener respuesta. Enjugándose el sudor de la frente, dio un paso hacia atrás para echar un vistazo en un costado de la casa. A través de las ventanas se veían luces encendidas, pero no parecía haber nadie dirigiéndose hacia la puerta. Sacudiendo la cabeza, se acercó de nuevo a la entrada. Tras unos momentos de indecisión, alargó la mano hacia el pomo. Lo hizo girar con facilidad y empujó. La puerta se abrió. Daba a un vestíbulo que conducía hacia una amplia escalinata que ascendía hacia la primera planta. Los pasamanos eran de madera bien pulida. Una gran araña de cristales relumbrantes pendía sobre el vestíbulo. Linus asomó la cabeza por la puerta y agudizó el oído. ¿Oyó música? Sonaba muy baja, pero sonaba. Aunque Linus no acertaba a identificar la melodía, le resultaba familiar. «¿Hola?», dijo en voz muy alta. Nadie respondió. Entró en la casa y cerró la puerta tras de sí. A su derecha había un salón con un sofá grande y acolchado frente a una chimenea oscura. Sobre esta había colgado un cuadro, una composición caprichosa formada por remolinos turbulentos. A Linus le pareció que las faldas onduladas del sofá se movían, pero no estaba seguro de que no hubiera sido un efecto de la iluminación deficiente. Frente a él se encontraba la escalinata. A su izquierda había un comedor formal, pero parecía estar desierto en aquel momento. La pequeña araña de luces del techo estaba apagada, y la mesa cubierta de libros que, por su aspecto, debían de ser antiguos.
¿Hola? Volvió a intentarlo. Nadie contestó. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Caminó en dirección a la música. Cuanto más cerca estaba, más notas percibía. El sonido grave y nítido de las trompetas, una melodiosa voz masculina que cantaba que, en algún lugar, al otro lado del mar, ella estaría allí, pendiente de su llegada. Linus tenía ese disco, le encantaba. Mientras Bobby Darin entonaba una estrofa sobre la contemplación de barcos desde playas doradas, Linus se abría paso a través del sueño, deslizando los dedos por los libros que había sobre la mesa. Apenas se fijaba en los títulos, embelesado por el revelador chirrido de un disco que giraba. Llegó ante dos puertas batientes con ojos de buey en el centro. Se puso de puntillas para mirar a través de ellos. La amplia cocina estaba inundada de luz. Era la cocina más grande que había visto jamás. Estaba convencido de que la casita para invitados había cabido entera ahí, y aún habría sobrado espacio. Las bombillas colgaban del techo rodeadas de esferas de vidrio que parecían peceras. Linus vio un frigorífico gigantesco al lado de un horno de tamaño industrial. Las encimeras de granito estaban limpias como patenas y se quedó boquiabierto. La señorita Chapelwhite se desplazaba por la cocina sin apenas tocar el suelo con los pies. Sus alas relumbraban tras su espalda, mucho más brillantes que las de Fi. Las batía rápidamente con cada paso. Pero quien más llamó la atención de Linus fue la otra persona que se encontraba en la cocina. Lucy estaba de pie sobre un taburete, frente a la encimera. Empuñaba un cuchillo de plástico con el que picaba un tomate, cuyos trozos dejaba caer en un gran cuenco rosa que tenía a su izquierda, y estaba dando botes al ritmo del tema de Bobby Darin. Cuando la orquesta inició un crescendo en medio de la canción, entre redobles de batería y bramidos de metales, sacudió el cuerpo entero al son de la música. La voz de Bobby entró de nuevo, cantando que sabía sin asomo de duda que su corazón lo conduciría hasta allí. Lucy meneaba la cabeza delante y atrás, correando la letra a gritos mientras bailaba. La señorita Chapelwhite cantaba al unísono, entrando y saliendo del campo de visión de Linus mientras hacía piruetas por la cocina. Una sensación de irrealidad se adueñó de Linus, una ola disordante que lo arrastraba hacia el fondo. No conseguía recuperar la respiración. «¿Qué hace?», susurró alguien. Con un chillido ahogado, Linus se volvió para descubrir a Fi y a Talia tras él. Fi se había lavado y su rojiza melena parecía hecha de fuego y sus pecas más marcadas. Llevaba las alas plegadas a la espalda. Talia se había cambiado de ropa, aunque la que se había puesto se parecía mucho más a su atuendo anterior, salvo por la ausencia del gorro. Su larga cabellera le caía sobre los hombros, de un blanco tan exuberante como el de su barba. Las dos le observaban con recelo. Linus no sabía qué responder. «¿Estoy espiando?», aventuró Fi. Se puso rígido. «Por supuesto que no. Aquí no nos gustan los espías», aseveró Talia en tono siniestro. «El último espía que intentó infiltrarse en nuestra casa desapareció sin dejar rastro». Se inclinó hacia adelante, achicando los ojos. «Porque lo cocinamos y nos lo estampamos para cenar». «De eso ni hablar», replicó el señor Parnassus, que acababa de aparecer de la nada. Linus empezaba a sospechar que era una costumbre suya. En algún momento se había quitado la chaqueta. Ahora llevaba un jersey grueso cuyas mangas le colgaban sobre el dorso de las manos. «Nunca hemos tenido la suerte de contar con la presencia de un espía. En principio, un espía es alguien capaz de infiltrarse sin revelar sus propósitos. Todos los que han venido han dejado sus intenciones perfectamente claras. ¿No es verdad, señor Baker?» «Sí», respondió él, «sin duda». El señor Parnassus sonrió. «Además, no hacemos daño a nuestros invitados. Por lo menos no hasta el extremo de asesinarlos. Sería una grosería». Esto no tranquilizó a Linus. La canción Beyond the Sea dio paso a otra en que Bobby aseguraba que quería enamorar a una chica para no tener que soñar a solas. «¿Vamos allá?», preguntó el señor Parnassus. Linus asintió. Todos se quedaron mirándolo. Tardó unos segundos en percatarse de que estaba obstruyendo la puerta. Se hizo a un lado. Fi y Talia irrumpieron en la cocina. «Theodore», gritó el señor Parnassus por encima del hombro. «¡A cenar!». Linus oyó un correteo procedente del salón. Dirigió la mirada más allá del señor Parnassus a tiempo para ver a Theodore salir de golpe de debajo del sofá y tropezar con sus alas. Rodó por el suelo, gruñendo y golpeteando la tarima con la cola. Se quedó tumbado boca arriba un rato, con la respiración agitada. «Despacio y buena letra, Theodore», dijo el señor Parnassus con afabilidad. «No seríamos capaces de empezar sin ti». Theodore suspiró, o al menos eso le pareció a Linus, pero no estaba seguro, y se enderezó. Gorjeando, se irguió con cautela sobre sus patas delanteras y plegó las alas tras su espalda, con extremo cuidado, primero la derecha, luego la izquierda. Dio un paso tímido al frente, y sus garras patinaron sobre la madera hasta que consiguió afianzarse. «Prefiere ir volando a todas partes», le aseguró el señor Parnassus a Linus, «pero a las horas de las comidas le pido que camine». «¿Por qué?» «Para que se acostumbre a tener los pies en el suelo. No puede pasarse todo el rato volando.
Se cansará, sobre todo siendo tan joven. Por si alguna vez se encuentra en peligro, debe aprender a usar las patas, además de las alas. Linus se quedó extrañado. ¿En peligro? ¿Por qué iba a encontrarse en...? ¿Cuántos guibernos quedan en el mundo, señor Baker? Esto le cerró la boca en el acto. La respuesta, aunque no sabía la cifra exacta, era no muchos. El señor Parnassus movió la cabeza afirmativamente. Exacto. Theodore se les acercó con zancadas exageradas y la cabeza ladeada. Cuando se detuvo a sus pies, alzó la vista hacia el señor Parnassus, gorjeó y desplegó las alas. Sí, sí, dijo el director agachándose para acariciarle el morro con el dedo. Muy impresionante. Estoy orgulloso de ti, Theodore. Tras doblar las alas de nuevo y levantar la vista hacia Linus, el guiberno se inclinó y le mordisqueó con suavidad la punta del mocasín. El señor Parnassus lo observó con expectación. Linus no estaba muy seguro de qué esperaba. Le está dando las gracias por el botón. Él habría preferido que no le royera el zapato en señal de gratitud, pero ya era demasiado tarde. Bueno. ¿De nada? Theodore gorjeó de nuevo antes de pasar por la puerta del señor Parnassus había abierto. ¿Vamos? Le preguntó el director a Linus. Asintiendo con la cabeza, entró en la cocina. Al fondo de la cocina había una mesa puesta. Daba la impresión de que se utilizaba más que la del comedor formal. La cubría un mantel ligeramente raído que se mantenía en su sitio por el peso del menaje que tenía encima. Había 3 platos con sus respectivos huevos de cubiertos a un lado y 4 al otro, aunque uno de ellos carecía de cuchara y tenedor. 2 servicios de mesa más ocupaban las cabeceras de la mesa. Unas velas encendidas despedían un resplandor parpadeante. En el centro se alzaba un gran montón de comida. Linus vio patatas al gratén, pan y algún tipo de carne que no supo identificar. Había verduras de hoja. Los tomates que había picado Lucy parecían escarabajos rojos a la luz de las velas. Un banquete en su honor le habían anunciado. Se preguntó si estaría envenenado. La mayoría de los niños se había sentado ya a la mesa. Chauncey se encontraba en el medio, flanqueado por Fi y Talia. Frente a ellos estaba Theodore, que se encaramaba a la silla situada frente al plato sin cubiertos, y la señorita Chapelwhite. Una silla vacía se interponía entre ella y Sal, que volvió la vista atrás y, al percatarse de que Linus lo observaba, apartó la mirada con rapidez y, con la cabeza agacha, se puso a juguetear con el mantel. El señor Parnassus estaba sentado en un extremo de la mesa. Por tanto, el único sitio disponible para Linus era el del otro extremo, puesto que casi descartaba sentarse junto a Sal. El pobre chico seguramente no probaría bocado si lo tuviera al lado. Todos guardaron silencio mientras él se acercaba. Cuando retiró la silla, las patas chirriaron contra el suelo. Torciendo el gesto, se aclaró la garganta y se sentó. Lamentó que Bobby ya no estuviera cantando para desviar la atención de ese momento tan incómodo, pero no había ningún tocadiscos a la vista. Desdobló la servilleta de tela que había junto a su plato y la extendió sobre sus piernas. Todos lo miraban fijamente. Se removió en su asiento, inquieto. De pronto, Lucy estaba ahí, junto a Linus, que pegó un brinco sobre la silla. «¡Ay, madre!», murmuró. «Señor Baker», dijo Lucy con voz tierna, «¿quiere que le traiga algo de beber? ¿Un zumo, tal vez? ¿Un té?». Se inclinó hacia adelante y, bajando la voz, agregó: «¿La sangre de un bebé recién nacido en un cementerio bajo la luna llena?». «Lucy», lo reconvino el señor Parnassus. Lucy clavó la vista en Linus. «Puedo darle cualquier cosa que quiera», susurró. Linus soltó una tosecita. «Agua está bien. Marchando un agua». La criatura alzó el brazo para coger un vaso vacío, colocándolo junto al plato de Linus. Lo llevó hasta el fregadero y trepó su taburete. Abrió el grifo, sacando la lengua en señal de concentración, por el hueco que había quedado donde antes tenía los dientes delanteros. Después de llenar el vaso, lo sostuvo con ambas manos mientras bajaba del taburete. No había derramado ni una gota cuando se lo entregó a Linus. «Aquí tiene», dijo. «De nada, y ni siquiera estoy pensando en condenar su alma al fuego eterno ni nada por el estilo». «Gracias», consiguió articular Linus. «Eres muy amable». Lucy soltó una carcajada, un sonido que Linus estaba seguro de que lo atormentaría el resto de su vida, antes de dirigirse hacia la silla vacía que quedaba. Sal se la retiró para que se sentara. Había un cojín elevador. En cuanto Lucy se acomodó en él, Sal empujó la silla de nuevo hacia la mesa, sin levantar la vista. El señor Parnassus sonrió a los chicos. «Estupendo. Como ya todos sabéis, a pesar de que alguien intentó ocultarme su llegada, contamos con un invitado». Lucy se hundió un poquito en el cojín. «El señor Baker ha venido para comprobar que estéis todos sanos y contentos», continuó el señor Parnassus. «Os pido que lo tratéis como a la señorita Chapelwhite o a mí, es decir, con respeto. Como me enteré de que alguno de vosotros ha hecho algo
indebido. Ese alguien perderá sus privilegios, ¿queda claro? Todos los niños, incluido Theodore, asintieron. Bien, dijo el director con una sonrisa discreta. Y ahora, antes de cenar, nos contaréis algo que habéis aprendido hoy. ¿Fi? He aprendido cómo darle más frondosidad al follaje, respondió Fi. He tenido que concentrarme mucho, pero lo he conseguido. Magnífico, sabía que lo lograrías. Chauncey. Los globos oculares del aludido chocaron entre sí. Sé deshacer maletas yo solito y, además, he recibido una propina. Admirable. Dudo que nadie haya deshecho una maleta tan bien como tú. Talia, si eres tan amable. Talia se acarició la barba. Si me quedo muy quieta, los extraños se creen que soy una estatua. Linus se atragantó con la lengua. Muy instructivo, comentó el señor Parnassus con un centelleo en los ojos. ¿Theodore? El susodicho trinó y gruñó, con la cabeza apoyada en la mesa. Todos se rieron. Todos, salvo Linus, claro, que no sabía muy bien qué había pasado. Ha aprendido que los botones son lo mejor del mundo, le explicó la señorita Chapelwhite a Linus, mirando a Theodore con cariño. Y yo he aprendido que sigo juzgando a la gente por su aspecto, aunque sé que no debería. Linus sí que entendió a quién se refería. Supuso que era lo más parecido a una disculpa que recibiría de ella. En ocasiones, dijo el señor Parnassus, nuestros prejuicios influyen en nuestra forma de pensar cuando menos no lo esperamos. Si somos capaces de detectar eso y aprender de ello, podemos convertirnos en mejores personas. ¿Lucy? Linus sentía la boca reseca. Cogió su vaso de agua. Lucy alzó la mirada hacia el techo. He aprendido que soy el heraldo de la muerte y el destructor de mundos, recitó con un sonsonete. Linus escupió un chorro de agua sobre la mesa. Todos se volvieron para fijar la vista en él. Perdón, se apresuró a decir, secando su plato con la servilleta de tela. Se me ha ido por otro lado. En efecto, dijo el señor Parnassus, casi como si alguien lo hubiera planeado así. Lucy, ¿qué tal si volvemos a intentarlo? El muchacho suspiró. He aprendido otra vez que no soy solo la suma de mis partes. Por supuesto que no. Eres más que eso. Sal. Tras echar una ojeada a Linus, Sal dirigió la vista hacia abajo. Movió los labios, pero Linus no alcanzó a distinguir lo que decía. Tampoco el señor Parnassus, o al menos eso parecía. Más alto, por favor, para que podamos oírte. Sal encorvó los hombros. He aprendido que aún me asustan las personas que no conozco. El señor Parnassus alargó la mano y le dio un apretón en el brazo. No pasa nada. Hasta los más valientes tienen miedo a veces, pero no permiten que ese miedo se convierta en lo único que conocen. Sal hizo un gesto de asentimiento, pero no despegó los ojos de la mesa. El señor Parnassus se reclinó de nuevo en su silla y tendió la mirada hacia Linus, al otro lado de la mesa. Por lo que a mí respecta, he aprendido que hay regalos de todas clases y tamaños, y que llegan en el momento menos pensado. ¿Y usted, señor Baker? ¿Qué ha aprendido hoy? Linus se reacomodó en su asiento. Bueno, no sé si me corresponde. He venido a observar. No sería apropiado que... Porfa, señor Baker, le pidió Chauncey, deslizando un tentáculo por encima de la mesa, de manera que las ventosas se pegaban al mantel y lo arrugaban. Tiene que contárnoslo. Sí, señor Baker, dijo Lucy en el mismo tono inexpresivo. Es importantísimo que nos lo cuente. Detesto pensar qué sucedería si no nos lo contara. Vamos, que a lo mejor provocaría una plaga de langostas. No quiere que pase eso, ¿verdad? Linus notó que la sangre le abandonaba el rostro. Chicos, dijo el señor Parnassus mientras la señorita Chapelwhite disimulaba una sonrisa. Dejadle hablar. Y Lucy, ya hemos hablado de las plagas de langostas. Solo están permitidas bajo supervisión directa. Señor Baker. Lo miró con expectación. Por lo visto no iba a librarse, así que dijo lo primero que le vino a la mente. He aprendido que en este mundo hay cosas que desafían la imaginación. ¿Cosas? Preguntó Talia, entornando los ojos. ¿De qué cosas estaríamos hablando exactamente? Del mar, dijo Linus enseguida. Sí, del mar. Nunca lo había visto, aunque siempre había querido. Es mucho más grande de lo que imaginaba. Ah, dijo Talia. ¡Qué rollo! ¿Podemos cenar ya? Me muero de hambre. Sí, contestó el señor Parnassus sin apartar la vista de Linus. Por supuesto, os lo habéis ganado. Pese a lo extraña que le parecía la situación a Linus, la cena transcurrió con relativa placidez durante los primeros 10 minutos. No fue sino cuando estaba picoteando la ensalada en su plato, resistiéndose a la escandalosa llamada de las patatas, que todo se torció. Todo empezó, claro está, con Talia. Señor Baker, ¿no le apetece algo aparte de la ensalada?, preguntó con aire inocente. No, dijo él. Gracias.
Con esto me basta. Ella canturreó entre dientes. ¿Seguro? Un hombre de su volumen no puede sobrevivir a base de comida para conejos. Talia, terció el señor Parnassus, deja al señor Baker en... Precisamente por mi volumen, alegó Linus, que no quería que nadie volviera a hablar en su nombre. A fin de cuentas, allí mandaba él, y cuanto antes se dieran cuenta de eso, mejor. ¿Qué problema hay con su volumen?, inquirió Talia. El hombre se sonrojó. Es demasiado grande. La gnoma frunció el ceño. No tiene nada de malo estar rellenito. Linus apuñaló un tomate. No estoy... Yo misma estoy rellenita. Sí, bueno, pero tú eres una gnoma. Se supone que debes estar rellenita. Ella achicó los ojos. Entonces, ¿por qué usted no? No se trata de... Es una cuestión de salud. No puedo... Quiero estar rellenito, anunció Lucy, y de pronto lo estaba. En un instante, la flacucha criatura sentada en su cojín elevador comenzó a hincharse como un globo mientras expandía el pecho y sus huesos crujían de manera obscena. Los ojos se le salieron de las órbitas, hasta tal punto que Linus se había convencido de que acabaría rebotando toda la mesa como canicas. «Mirad», dijo con los labios fruncidos, «soy un gnomo, o el señor Baker». «¿Cómo es que nunca había visto el mar?», preguntó Fi, mientras Linus contemplaba horrorizado a Lucy. «Siempre está ahí, no se va a ningún sitio, es demasiado grande». Lucy se deshinchó y los huesos se le recolocaron en su sitio, hasta que volvía a ser el niño de 6 años de antes. «Lo es», convino, como si no acabara de inflarse hasta el triple de su tamaño. «Yo lo he intentado». «Fue un día de lo más raro», rememoró Chauncey, llevándose una patata a la boca con un tentáculo. Linus observó cómo el alimento descendía por su interior con toda claridad, aunque teñido de verde. Comenzó a descomponerse en partículas diminutas. «Murieron muchos peces, y entonces tú los resucitaste. Ah, casi todos». Nunca he tenido tiempo», se justificó Linus algo mareado. «Tengo demasiadas responsabilidades. Realizo un trabajo importante y...» Con un gruñido ronco y gutural, Theodore atacó la carne que la señorita Chapel sirvió en su plato. «Arthur dice que siempre debemos encontrar tiempo para las cosas que nos gustan», dijo Talia. «Si no, podríamos olvidar cómo ser felices. ¿Es usted feliz, señor Baker?» «Soy plenamente feliz». «No le hace feliz estar rellenito», señaló Fi. «Así que de plenamente nada». «No estoy relleno». «¿En qué consiste su trabajo, señor Baker?», preguntó Chauncey con los ojos botando sobre los pedúnculos. «¿Su oficina está en la ciudad?» Linus había perdido el apetito. «Pues sí, está en la ciudad». Chauncey exhaló un suspiro soñador. «Me encanta la ciudad, llena de hoteles y de botones. Debe ser el paraíso». «Nunca has estado en la ciudad», le recordó Lucy. «¿Y qué? Me puede encantar algo aunque solo lo haya visto en fotos. Al señor Baker le gusta mucho el mar y lo ha visto por primera vez hoy». «Si tanto le gusta, ¿por qué no se casa con él?», inquirió Fi. Theodore gorjeó, con la boca llena de carne. Los niños se rieron. Hasta Sal esbozó una sonrisa. Linus se disponía a preguntar qué había dicho cuando la señorita Chapelwhite habló. «Theodore espera que el mar y usted sean muy felices juntos». «No pienso casarme con el mar». «Ah», dijo Talia, abriendo muchos ojos y meneando el bigote. «Porque ya está casado, ¿verdad?» «¿Está casado?», exclamó Fi. «¿Quién es su esposa? ¿Sigue metida en su maleta? ¿Por qué la metió ahí? ¿Es contorsionista?» «¿Su gata es su esposa?», quiso saber Lucy. «Me gustan los gatos, pero yo no les gusto a ellos». Sus ojos empezaron a emitir un brillo rojizo. «Les preocupa que quiera comerlos. En honor a la verdad, nunca los he probado, así que no sé si están sabrosos o no. ¿Está sabrosa su esposa, señor Baker?» «No nos comemos las mascotas, Lucy», le explicó el señor Parnassus, limpiándose los labios con delicadeza. El resplandor rojizo desapareció de inmediato de los ojos de Lucy. «Claro, porque las mascotas son nuestras amigas, y como la gata del señor Baker es su esposa, ella es su mejor amiga». «Exacto», dijo el señor Parnassus, visiblemente divertido. «No», replicó Linus. «No exactamente. Vamos a ver, yo nunca...» «Me gusta estar rellenita», declaró Talia. «Así hay más de mí para quien me quiera». «Yo te quiero, Talia», dijo Chauncey, posando un ojo sobre su hombro, antes de volverlo despacio para mirar a Linus. «¿Puede contarme más cosas sobre la ciudad? ¿Brilla mucho por la noche, con todas esas luces?» Linus a duras penas seguía el hilo de la conversación. «Pues supongo que sí, pero no me gusta salir de noche». «¿Por las cosas que acechan en la oscuridad y que podrían arrancarle la carne de los huesos?», preguntó Lucy, masticando un bocado de pan. «No», dijo Linus con el estómago algo revuelto, «porque prefiero estar en casa que en ningún otro sitio». Esto era más cierto en ese momento que nunca antes. «Tu casa es ese lugar donde puedes ser tú mismo.
afirmó la señorita Chapelwhite, y Linus no podía estar más de acuerdo. En nuestro caso también, ¿verdad, chicos? Nuestra casa es allí donde nos dejan ser quienes somos. Mi jardín está aquí, dijo Talia. El mejor jardín, aseguró el señor Parnassus. Y mis árboles, añadió Fi. Los árboles más maravillosos, opinó el señor Parnassus. Theodore gorjeó y la señorita Chapelwhite le acarició el ala. Tu botón, sí, también está aquí. ¡Qué regalo tan hermoso!, dijo el señor Parnassus sonriéndole al guiberno. ¿Y dónde podría practicar mis habilidades de botones sino en casa?, preguntó Chauncey. Para llegar a ser bueno en algo hay que practicar. La práctica hace al maestro, sentenció el señor Parnassus. Y este es el único lugar del mundo donde no tengo que preocuparme de que un cura me ponga un crucifijo delante de los morros para precipitar mi alma al abismo del infierno, declaró Lucy. Se rió mientras se metía otro trozo de pan a la boca. Un auténtico incordio esos curas, dijo el señor Parnassus. ¿Va usted a quitarnos nuestra casa? El silencio se impuso en torno a la mesa. Linus pestañeó. Paseó la mirada alrededor, en busca del origen de la voz, y le sorprendió comprobar que procedía de Sal, que mantenía la mirada fija en la mesa y los puños apretados. Su boca se había reducido a una línea fina y le temblaban los hombros. El señor Parnassus extendió el brazo y posó la mano sobre uno de los puños de Sal. Le dio unos golpecitos en la parte interior de la muñeca con un largo dedo. Esa no es la intención del señor Baker, dijo. No creo que haya deseado nunca que pase algo así, ni a nosotros ni a nadie. Linus pensó en mostrar su disconformidad, pero dudaba que sirviera para algo, y menos aún delante de un niño claramente traumatizado. Y aunque el señor Parnassus no se equivocaba del todo, a Linus no le gustaba que nadie hablara en su nombre. Su trabajo, prosiguió, consiste en asegurarse de que yo esté cumpliendo bien con el mío. ¿Y en qué consiste mi trabajo? En mantenernos a salvo, respondieron a coro los niños, Sal incluido. Exacto, dijo el señor Parnassus, y quiero pensar que es algo que se me da bien. ¿Por qué ha practicado? El señor Parnassus le sonrió. Sí, porque he practicado, y mientras yo tenga algo que decir al respecto, nunca os separaréis. Era un desafío evidente, y a Linus no le hizo ni pizca de gracia. No me parece apropiado que... ¿Quién está listo para el postre?, preguntó la señorita Chapelwhite. Los niños prorrumpieron en gritos de alegría.